Senador Iván Duque, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, sus compañeros y toda la audiencia. Bueno, senador, queremos ya a estas alturas hacerle unas preguntas que nos orientarán mucho sobre cómo van a ser estos acuerdos y su aplicación. El fiscal Néstor Humberto Martínez ha dicho que si las FARC siguen delinquiendo, serán acusadas como cualquier colombiano por la comisión de delitos comunes. Pues ayer las FARC asesinaron a un niño y dejaron gravemente herido a otro niño con una mina antipersona en Algeciras, Huila. Y eso es un delito, y un delito gravísimo, un delito de lesa humanidad. ¿Será que Néstor Humberto Martínez va a cumplir su palabra y va a iniciar una acción que necesariamente será sobre el Paisa, uno de los negociadores de La Habana? ¿Lo hará? Pero además ha dicho que tienen que devolver el dinero, antes de las elecciones, es decir, en estos próximos días. ¿Y sabe usted lo que le contestó Jesús Santrich, que es el que lleva la voz cantante en las FARC? Eso está claro. Le dice: fiscal Martínez, debería ponerse plazo para contarnos sobre sus vínculos con empresas que apoyaron el paramilitarismo. Fiscal, ¿cuál es el plazo para que cuentes sobre empresas que financiaron el paramilitarismo y tus vínculos con ellas? ¿Eso no es el anticipo de cómo se va a manejar la famosa justicia especial? ¿Qué opina usted de esos temas, senador? Pues varias cosas, doctor Fernando. Lo primero, el primer tema que usted plantea, que es el tema de el impacto que van a tener los acuerdos y si se incorporan a la Constitución o no. Yo creo que ahí han tratado de convertir esto en un acuerdo especial a la luz del DIH, lo cual no lo es, porque los acuerdos especiales a la luz del DIH se refieren principalmente a los temas que son protocolos en cuanto al ejercicio de la fuerza y en cuanto a la desmovilización y desarme, pero por esa vía no se podrían incluir las 297 páginas a la Constitución. Por eso yo he dicho con firmeza que uno de los primeros efectos que tiene la victoria del no el próximo domingo es que las 297 páginas no entran en la Constitución por la vía de ese orangután que metieron en el acto legislativo. Segundo, Juan Manuel Santos queda sin las facultades extraordinarias, imprecisas y habilitantes que le dio el Congreso. Tercero, el Congreso no queda sometido a solamente aprobar lo que Juan Manuel Santos le autorice. Cuarto, la Constitución y las leyes no se van a reformar de manera abreviada, en procedimientos abreviados, en horno microondas. Quinto, no queda cercenada la capacidad de los ciudadanos para interponer acciones de inconstitucionalidad como se quiere hacer con el control automático y único. Esas son conquistas institucionales muy importantes que vienen con la victoria del no. Y como yo lo he dicho, el gobierno está tratando de asustar a la población, diciéndole que es que si gana el no, entonces viene la violencia, que es que si gana el no, nos vamos a demorar 15 años negociando. Yo he hecho varias cosas. Lo primero es que aquí no se está hablando de renegociación, sino de corregir los acuerdos. ¿Cómo se corrigen? A través de los canales institucionales, porque primero, el presidente puede firmar acuerdos y de hecho ya firmó este. Lo que el presidente sí no puede es imponerle al Congreso y a la Corte Constitucional que todo lo que esté allí sea viable, porque hay cosas que son contrarias a la Constitución, como la elegibilidad política o como la ausencia de una pena proporcional para los máximos responsables y entre comillas dicen toda la verdad. Y asimismo también se pueden hacer muchísimas exigencias mucho más claras para que las FARC se comprometan a entregar los recursos ilícitos para la reparación de las víctimas. Eso entre otras muchas cosas. Esas son consecuencias importantes de la victoria del no, y como hemos estado haciendo esa pedagogía y la ciudadanía lo ha ido entendiendo, yo siento que el no está creciendo y el no silencioso aún más. Entonces, ahí ya le contesté la primera parte de su pregunta. La segunda, yo espero que el señor fiscal general de la Nación cumpla no lo que él prometa, sino lo que le obliga la ley. Entonces, lo primero es absurdo que nosotros hayamos gastado 4 años de negociación como país y que el señor de la calle diga que es el mejor acuerdo posible y no exista un párrafo en los acuerdos donde la FARC se comprometa a entregar 1 metro cuadrado de la tierra que le ha quitado a tantos colombianos.
y no hay un párrafo que se refiera a la reparación material monetaria efectiva con los recursos ilícitos de las FARC. Tanto así que este fin de semana el señor Catatumbo en una entrevista dijo: reparación no es indemnización, como quien dice lo de la plática no es conmigo. Y después el señor alias Joaquín Gómez en una entrevista dice que la reparación económica nunca se habló y que eso le compete al Estado, es decir, a los colombianos que pagan impuestos. Eso es una burla. Entonces, si el señor fiscal está comprometido a buscar esa fortuna ilícita y esa fortuna ilícita no hizo parte de los acuerdos, cualquier fortuna ilícita que aparezca amerita la constitución de un delito que debería quitarles los beneficios a quienes sean los máximos responsables de esa cadena criminal. Y me parece además urgente que quede claro que todos los delitos que se cometan después de la firma de los acuerdos, obviamente caen dentro de la circunscripción ordinaria. Pero vuelvo y le digo, doctor Fernando, si gana el no, esas cositas no quedan automáticamente incorporadas al ordenamiento jurídico. Es decir, requiere que se haga una reforma a la ley estatutaria en materia de justicia, requiere que se definen las garantías procesales de la Justicia Especial para la Paz, requiere que esa justicia quede absolutamente delimitada con la aplicación de la ley colombiana que no se dice en los acuerdos, implica que las garantías procesales estén debidamente definidas, implica que el principio de favorabilidad esté explícitamente definido. Es decir, la victoria del no es lo que nos permite a los colombianos defender el Estado de Derecho, la Constitución y la ley, e impedir que Colombia quede con dos constituciones, la Constitución vigente y la Constitución de las FARC, que son esas 297 páginas, donde déjeme y le digo una perla, usted que es experto en materia contractual, en la página 187, numeral 3.2, dice que la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo político y lo social se hará de acuerdo con sus intereses. Y ese término aparece 7 veces en el documento. Eso es claramente inviable, incorporar eso a la Constitución, porque es un margen de interpretación que lo que hace es someter el ordenamiento constitucional a la voluntad de lo que las FARC consideren que son sus intereses. Y esas son las cosas que con el no entusiasta, decidido, basado en principios, sin propaganda, sin mermelada, se va a pronunciar categóricamente este domingo 2 de octubre, doctor Fernando. Bueno, yo tengo que insistir en mis preguntas. La respuesta suya ha sido tan elocuente y tan inteligente como siempre son las suyas. Pero déjeme volver sobre los temas porque son hechos nuevos. Ya el gobierno radicó en Suiza el acuerdo final. Ya el gobierno y las FARC, porque si es un acto bilateral ha tenido que ser la radicación en Suiza. Entonces, si gana el no, ¿cómo se desradica el acuerdo en Suiza? Eso, ¿cómo va a funcionar? El desprecio absoluto del señor Santos a la voluntad del pueblo colombiano. Y luego, los delitos... primero, doctor Fernando. Bueno, contésteme. Yo tengo ahí usted sabe que entre usted y yo casi siempre hay acuerdos, pero a veces hay amables desacuerdos. Yo creo que el haber depositado el instrumento en Suiza, que es un anhelo simbólico y además aspiracional de las FARC de convertir por esa vía eso en un tratado internacional, se cae por su propio peso sobre dos premisas. Las FARC no son un sujeto de derecho público internacional, no son reconocidas como un sujeto de derecho público internacional, no se les ha otorgado por parte de otros países el reconocimiento del estado de beligerancia. Entonces, por esa vía, ellos pueden ir a depositar y no queda sino como algo absolutamente simbólico, no por esa vía se puede interpretar como un tratado de carácter internacional que quedaría incorporado al bloque de constitucionalidad. Usted sabe que además el concepto de bloque de constitucionalidad en Colombia no es un concepto legal, es un concepto jurisprudencial, porque si bien se habla en la Constitución que los tratados internacionales hacen parte integral de la Constitución, ha sido la interpretación jurisprudencial de la Corte Constitucional la que ha desarrollado el concepto de bloque. Entonces me parece que el gobierno pues se ha prestado para hacer todo ese tipo de simbolismos que son aspiracionales de las FARC, pero a la luz del derecho internacional me temo yo que no se podría considerar como un tratado que obligue a terceros países, porque como se lo dije hace un momento, las FARC no son un sujeto de derecho público internacional.
Usted no me tiene que convencer ni estamos en desacuerdo. No faltaba más. Desde la hora de la verdad hemos dicho 1000 veces que eso no es acuerdo especial y que las FARC no se rigen por los principios de los acuerdos de Ginebra y de los protocolos de Ginebra porque nunca quiso someterse a ellos y nunca los respetó y porque el artículo 3 no tiene nada que ver, nada en absoluto con la firma de una paz. Lo que tiene que ver es con el transcurso de la guerra y con la manera y el estilo con que la guerra se lleva a cabo para quitarle hasta lo posible sus rasgos de inhumanidad. Lo cierto es que lo radicaron o lo depositaron en un abierto desafío, en una demostración de menosprecio por lo que le valga al señor Santos y a las FARC la voluntad del pueblo colombiano. Ese es un hecho y estamos enfrentados a ese hecho. Allá está en Ginebra, allá están depositados esos acuerdos. Habrá que desdepositarlos o desradicarlos porque los suizos los recibieron el acuerdo. Ese es un hecho. Segundo hecho, los delitos nuevos de lesa humanidad. Si hay un delito atroz, es el que han cometido las FARC en este lunes cuando volaron un niño, lo mataron, lo asesinaron y al otro niño lo tienen despedazado. Claro que la prensa no dice nada de cómo está el niño porque está prohibido en Colombia decir la verdad, pero ese es un delito atroz y obviamente quien lo cometió fue el señor El Paisa, el Paisa, ese bandido. Néstor Humberto Martínez iniciará ese proceso por semejante bestialidad, por lo que acaba de ocurrir con ese par de niños. Y tercero, ¿cómo va a funcionar la famosa justicia especial cuando Néstor Humberto Martínez, fiscal, le dice a las FARC, deposítenme su dinero, necesito su dinero? Y ellos le contestan, ¿y por qué no me habla de los clientes suyos que han financiado el paramilitarismo? No es una clara advertencia de que los clientes de Néstor Humberto Martínez van a ir a parar a la Justicia Especial de Paz. Pues ahí le contesto dos cosas, doctor Fernando. La primera, es responsabilidad del señor fiscal general de la Nación abrir una investigación inmediatamente contra los máximos responsables de haber sembrado esas minas antipersonales en Algeciras. Los tienen que hacer de manera categórica. Ahora, frente a este último punto, yo le quiero decir la mayor preocupación que yo tengo, y tiene que ver con el proyecto de ley de amnistía que viene incluido en los anexos de los acuerdos, que no está ahí por nada ocasional ni circunstancial. Ellos realmente saben que esa ley fue incorporada a los acuerdos bajo la premisa que ha dicho sutilmente el negociador nadaísta Humberto de la Calle, donde dice que esos acuerdos son un todo indisoluble. Entonces resulta que en ese proyecto de ley de amnistía, que es el único proyecto de ley que está en los acuerdos, que si gana el sí, queda prácticamente dándole una orden perentoria de aprobarlo tal cual al Congreso de la República, ahí hay un articulito que es el articulito número 7. Ese articulito número 7 dice que los delitos conexos al delito político, obviamente con fines de amnistía, son todos los delitos comunes que se hayan cometido para financiar, promover y ocultar la rebelión. Entonces, ahí tiene que quien haya financiado a las FARC podría por esa vía prácticamente eludir su responsabilidad penal. Pero no así ocurrirá con quienes hayan sido acusados de financiar o que hayan pagado vacunas o que han sido extorsionados con otros grupos armados ilegales. Después le doy otra perlita que tiene esa ley de amnistía, el artículo 9. Dice que todos los delitos que se hayan cometido en el marco de la protesta social deben ser amnistiables, incluidos los ataques a servidor público y los ataques con sustancias tóxicas. Entonces miren lo que es Colombia, ¿no? Acá se endurecen las penas para que no se repitan casos como el de Natalia Ponce de León, pero entonces si usted cae dentro de la configuración y tipicidad del artículo 9 del borrador de la ley de amnistía que viene en los acuerdos, usted perfectamente, si atacó con ácido a alguien en el desarrollo de la protesta social, podría haber eludido su responsabilidad. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir el próximo domingo a decir que no. Al decir que no, no vamos a dejar incorporar esas 297 páginas a la Constitución.
y a través de las instituciones, cuando venga la implementación de esas 297 páginas, vamos a corregir aquellas cosas que son contrarias a nuestra Constitución, a nuestros tratados internacionales y a la ley. Y vamos a impedir que por esa vía se vaya a burlar las FARC del pueblo colombiano. Y creo yo que otro de los aspectos más graves que tiene ese acuerdo tiene que ver con el artículo 58 del Acuerdo de Justicia, que le permite a la Justicia Especial para la Paz revisar la cosa juzgada. Es decir, tráigame para acá sentencias proferidas ex ante que ahora yo las vengo a reinterpretar y a fallar de nuevo. A mi modo de ver, eso es violatorio del artículo 8 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos del Pacto de San José, que habla de la preexistencia de tribunales y de los principios de garantías procesales. Entonces, yo creo que la vía del no es la vía de realmente corregir esas cosas que son contrarias al ordenamiento y además evitar que vayamos a tener dos constituciones y una doble moral aplicada a los conceptos del derecho, donde una ley es para los de Ruana y la otra ley, que es para los señores de las FARC, está llena de excepciones, de protecciones y de garantías que lo único que hacen es premiar la actividad criminal de un grupo que durante más de 50 años lo único que ha hecho es flagelar al pueblo colombiano. ¿Y cómo le parece que esos acuerdos quedarían metidos en la Constitución para siempre? Tenemos que impedirlo, y hay una manera de impedirlo antes de que sea... Doctor Fernando, con mucho entusiasmo, y estamos en esta campaña pedagógica por toda Colombia. Campaña pedagógica y campaña política y campaña de un pueblo desesperado que no quiere dejarse ultrajar de esa manera y que no quiere comprometer su porvenir por un acuerdo. Oiga, doctor Fernando, ¿me deja contarle un cuento? Sí, señor, claro. Imagínense que el otro día estuve yo de gira por el Huila. Estuvimos con mi buen amigo, el colega, el senador Ernesto Macías, en Garzón, en Pitalito, estuvimos en Neiva y estuvimos en La Plata. Y hablando con la comunidad me dijo un señor: oiga, doctor, ¿usted sabe cuáles son las características de la estafa? Y le dije: no, señor, cuénteme. Y me dijo: mire, la primera es que le muestran algo que usted no entiende muy bien. La segunda, está muy bien presentadito, está con mucho mercadeo, con mucha publicidad. Y la tercera, que firme ligero, firme rapidito, que esto le va a cambiar la vida. Y por lo general siempre utilizan las emociones para distraerlo a usted de leer la letra menuda. En esta pedagogía que estamos haciendo, le estamos mostrando a los ciudadanos la letra menuda, todas estas cositas que están escondidas ahí, que son impunidad y un premio a la criminalidad. Y cuando los ciudadanos empiezan a darse cuenta que esa decisión no es ni entre santistas, ni uribistas, sino que realmente es un tema que involucra al individuo con el tipo de país que quiere hacia el futuro, y empieza a ver esa letra menuda, el ciudadano se está dando cuenta del túmbilis que viene adentro. Y por eso siento yo que el no está creciendo, va a crecer y va a dar grandes sorpresas este domingo. Senador Iván Duque, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad, y nos vamos a votar no el próximo domingo. Con mucho gusto, doctor Fernando, y acuérdese que hace 10 meses, en una entrevista larga en su casa, le dije yo que ese era el camino que debíamos tomar, y es el camino que hemos tomado y que estamos tomando por la defensa de Colombia. Muchas gracias. El único posible. Muchísimas gracias. Iván Duque, senador del Centro Democrático Generación del 14, vocero por el no. No, no, no. 1000 veces no a esas atrocidades. Ustedes le perdonarían la cárcel al bandido que sembró la mina para que esos 2 niños quedaran despedazados, uno muerto y otro de cuya condición no quieren decir nada, tan penosa es. ¿Ustedes perdonarían eso? No, ¿verdad? Pues dígalo el domingo. Diga no, definitivamente no. Son las 7 de la mañana, 10 minutos.